Probando, vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta charla coloquio que ha organizado la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Madrid sobre ecología política. Para comenzar, me gustaría dar las gracias a mis compañeras que tanto esfuerzo han invertido para efectuar esta actividad, al decano, la vicedecana de estudiantes y sobre todo a Juancho López por haber asistido. Diputado por Álava en el Congreso de Diputados y coportavoz federal de EQUO, nació en Donostia en 1963 y ha dedicado su vida a la defensa y el estudio de la naturaleza. Desde mayo de 2001 hasta 2010 estuvo en el puesto de director ejecutivo de Greenpeace España. Fundador de EQUO, una plataforma ecopolítica que actualmente es el Partido Verde en España. Tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, también ocupa el puesto de diputado en el grupo parlamentario de Podemos. La política española se encuentra en un momento de profunda transformación que está alterando las estructuras de los partidos políticos y el enfoque de la política actual. La ecología política es una corriente ideológica que lleva tiempo insertándose en el sistema y en la sociedad española. El futuro de la sostenibilidad como modelo transversal para comprender y modificar la realidad está en auge. Por esta razón, el futuro es verde. Muchas gracias por venir, Juancho, y te doy la palabra. Pues, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora mejor. Sí. Pues buenas tardes y nada, encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros para charlar un rato sobre ecología política, sobre EQUO, sobre ecologismo, sobre el medio ambiente y sobre lo que queráis. Yo voy a contaros un poco, en primer lugar, qué es lo que a mí me lleva a donde, o me trae más bien, a donde ahora estoy, cuáles son los pasos que me llevan hacia el ecologismo político, un poco un pequeño análisis de los problemas, de la situación de la Tierra, y luego qué es EQUO, qué hacemos, dónde estamos y a qué nos dedicamos. Porque somos yo creo que los grandes desconocidos de la política española, ¿no? Es decir, desgraciadamente no hemos tenido pues la capacidad de tener la proyección que a lo mejor otras fuerzas han tenido, pero bueno, a eso llegaremos, ¿no? Yo desde muy joven, pues por motivos que son difíciles de saber, ¿por qué a una persona le preocupa lo que pasa en su entorno más y a otra persona le preocupa menos? Yo nunca lo he sabido, porque yo desde muy joven yo estudié muy cerca de aquí, en la escuela de agrónomos, en la Universidad Politécnica, y allí ya formamos un grupo ecologista en el año 82-83, el grupo ecologista de agrónomos, que el otro día me llevé la alegría de una alumna de esa escuela que me dijo que el grupo todavía existe, ¿no? Lo cual pues me llena de satisfacción que durante 30 años haya seguido ahí trabajando en un medio relativamente hostil como es una escuela de ingeniería agronómica, que es bastante dura por lo que significa de un enfoque muy tecnicista de la agricultura, pues que siga ahí trabajando en este tema, ¿no? Muy joven pues tuve la suerte de incorporarme a Greenpeace. ¿Por qué? Pues bueno, las cosas a veces, los trenes en la vida pasan delante tuyo y los coges o los dejas, ¿no? En aquel momento Greenpeace estaba comenzando en España, en el año, estoy hablando de mediados de los años 80, y a mí me llamaron
porque ya estaba metido en el movimiento de defensa de la naturaleza, me llamaron y me dijeron: oye, tenemos una campaña en el Mar del Norte que vamos a intentar frenar la incineración de residuos industriales que están haciendo en el mar, quieren abrir una zona de incineración en el mar Cantábrico. Es decir, el gobierno español, en aquel momento el gobierno de Felipe González, que acababa de llegar al poder y que había, bueno, pues con grandes esperanzas de que todo iba a cambiar, etcétera, etcétera. Luego supimos que no iba a ser así, pero en aquel momento, y el gobierno de Felipe González iba a abrir una zona de incineración en el mar Cantábrico. ¿Qué es una zona de incineración? Pues simplemente un sitio donde venía un barco con un horno, cargaba los residuos industriales en el puerto de Santander y salía a quemarlos, en vez de quemarlos en tierra, en una incineradora, pues era una incineradora en el mar. Y me ofrecieron la posibilidad de embarcarme, y os podéis imaginar, ¿no? En la España de los años 80 no era como la España de ahora. Todavía no existían los Erasmus ni nada parecido, es decir, que allí salíamos de una España pues bastante gris, la España del franquismo, era en plena transición, y la posibilidad para una persona joven como yo era en aquel momento, y bueno, si lo siento, de embarcarte y de embarcarte en un barco con una tripulación plurinacional que se iba a ir al Mar del Norte a luchar contra la quema de residuos en el mar, pues era una opción, bueno, pues que a mí me interesó mucho, ¿no? Me interesó más, de hecho, que lo que estaba estudiando. Y entonces me embarqué y me fui para allá. Bueno, y ahí empezó, digamos, mi trayectoria más activista, ¿no? Más activista porque realmente, bueno, yo desde el principio he entendido que lo que hace falta es gente que haga cosas. Lo que le hace falta a la Tierra es gente que haga cosas, ¿no? Porque el conocimiento de las interrelaciones entre las especies, el conocimiento de lo que es la ecología, lo tenemos. El conocimiento de lo que está ocurriendo con nuestro entorno más inmediato, cada vez lo conocemos mejor, cada vez sabemos más lo que está pasando. Y sin embargo no somos capaces de frenar lo que le está ocurriendo a la Tierra, ¿no? Hay una primatóloga que se llama Jane Goodall, que seguramente muchos la conocéis, habéis oído hablar de ella, y justamente hace unos días veía yo en las redes que había cumplido 83 años. Pues Jane Goodall, que es una persona que a mí me interesa mucho por toda su trayectoria, sabéis que es fundamentalmente su trabajo. ¿Conocéis a Jane Goodall? Sí, ¿no? No hace falta que os cuente lo que está aquí. Bueno, pues en una conferencia Jane Goodall dijo que ella era fundamentalmente optimista con el futuro de la Tierra y lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y bueno, yo le pregunté, porque yo, para los que me conozcáis un poquito, escribí un libro que se llama El planeta de los estúpidos, que luego podemos hablar de él un poco también, ¿no? Y entonces yo le dije a Jane Goodall: pero ¿por qué tú eres optimista? ¿Qué es lo que te lleva a ser optimista? Y ella dijo: bueno, yo tengo 3 motivos que me llevan al optimismo. El primero es que la capacidad de regeneración de la Tierra es muy grande. Yo he visto, decía ella, cómo en las selvas de África, donde yo trabajo con los chimpancés, cuando se consigue frenar la destrucción de la selva, cuando se consigue frenar la entrada de colonos bueno, que queman la selva para cultivar, etc., la capacidad de regeneración de la naturaleza es muy alta. Y esto es verdad, es cierto que la naturaleza tiene una gran capacidad de regeneración. Yo también lo he visto, por ejemplo, de una forma muy gráfica, después del accidente del Prestige, en la marea negra, que sabéis que asoló en el año 2002 las costas gallegas, cuando, bueno, pues un petrolero sufrió un accidente, se partió por la mitad y virtió 80.000 toneladas de crudo muy denso, muy tóxico, el crudo más sucio que probablemente se produzca, o de lo más sucio, pues se virtió sobre las costas gallegas, como sabéis, y bueno, generó
una contaminación a lo largo de 2.000 kilómetros de costa, ¿no? 2.000 kilómetros de costa completamente cubiertos de chapapote, en los cuales pues prácticamente cuando veías aquello era desolador. Yo creo que mucha gente en España vivimos el tema del Prestige con mucha intensidad, porque realmente pues fue muy impactante y fue la primera vez que yo he visto, por cierto, un movimiento de solidaridad tan grande alrededor de un tema ambiental. Es decir, decenas de miles de personas, se habla de que 1 millón de personas se movilizó para limpiar o para retirar ese chapapote que cubría, como digo, del orden de 2.000 kilómetros de costa, ¿no? Pues unos años después, la verdad es que la capacidad de regeneración de la naturaleza era bien visible, es decir, que efectivamente hay impactos de una marea negra de hidrocarburos que son difíciles, que no son muy visibles, pero en cuanto a los impactos más visibles, realmente las costas recuperaron en unos años pues, su riqueza y su capacidad de generar vida, ¿no? Por lo tanto, es verdad, como decía Jane Goodall, que la capacidad que tiene la naturaleza de recuperarse es grande. El segundo elemento que ella argumentaba como elemento para el optimismo, decía que hay mucha gente trabajando en el mundo, hay mucha gente que está, como estamos nosotros, o como estamos muchos de nosotros y de nosotras, en distinto tipo de trincheras, trabajando para frenar el deterioro que está generando nuestra actividad en el medio ambiente, ¿no? El impacto de las personas en el medio ambiente. Y es verdad que en el campo científico hay gente trabajando en esa línea, es verdad que las organizaciones de defensa del medio ambiente cada vez tienen más gente, la ecología política pues, va articulándose y va tomando fuerza, y es verdad que cada vez somos más en este frente, ¿no? No es menos verdad, por otro lado, que también hay muchos intereses en el sentido contrario, probablemente mucho más fuertes y con mucha más capacidad y mucho más poder del que tenemos nosotros, ¿no? Y de eso también habría que hablar, pero en todo caso ella decía, hay mucha gente que está trabajando para que esto cambie y por lo tanto las cosas pueden cambiar. Y el tercer argumento que daba era, y este es el que luego lo podemos debatir si queréis, ¿no? Porque decía es que el hombre es una especie inteligente y nosotros somos una especie inteligente y por lo tanto tenemos capacidad para darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y yo le decía, bueno, yo sobre eso tengo dudas, ¿no? Porque nuestro comportamiento como especie se asemeja más al comportamiento de una especie plaga, esto lo habréis estudiado, me imagino, en biología, ¿no? Cómo las especies tienen distintos comportamientos. Hay especies que están adaptadas a su medio y están en equilibrio en su medio. Cuando yo estudiaba, no sé si eso ha cambiado, el ejemplo que siempre se ponía de especie en equilibrio era el caso de la liebre y el lince en Canadá, ¿no? Como cuando subía mucho la población de linces, pues la población de liebre bajaba porque había mucha presión sobre el lince y entonces el lince no tenía alimento y se reducía su capacidad de reproducirse y entonces había menos linces y las liebres aumentaban y así sucesivamente en un ciclo, en un equilibrio pues prácticamente permanente, ¿no? Y por el lado contrario, las especies plaga pues su comportamiento era como el de una bacteria en un tubo de ensayo, ¿no? Es decir, tú plantas unas bacterias en un tubo de ensayo con alimento y la población se reproduce hasta que va creciendo, hasta que el alimento se agota y en ese momento digamos que esa colonia de bacterias colapsa y desaparece. Esto es una especie de plaga. Bueno, pues a día de hoy, nuestro comportamiento es más el de una plaga que el de una especie en equilibrio con su medio, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues a mí me hace dudar, ¿no? De si realmente somos tan inteligentes como nos creemos y no deberíamos, digamos, para empezar a entender lo que está ocurriendo con nuestro entorno, pues ser un poco más humildes, ¿no? Ser un poco más humildes como especie y tratar de mirar al entorno, bueno, pues con unos ojos diferentes, ¿no? No con los ojos de aquellos que lo que tratan de hacer es siempre explotar
los recursos y las especies que conviven con nosotros para nuestro propio beneficio, sino ver la forma en la cual podemos convivir de manera armónica dentro de la dificultad que tiene este mundo en el que estamos con el entorno y con las especies. Y eso es fundamentalmente lo que es la ecología política. Es decir, nosotros lo que promovemos es que no se puede hacer política sin tener en cuenta en las propuestas en las que estamos haciendo que vivimos en un medio que fundamentalmente tiene una característica, y es que es un medio finito, es un medio limitado. Por lo tanto, no podemos sostener un modelo como el que tenemos de crecimiento continuado, de crecimiento ilimitado, sin que esto colapse por algún lado. Es una cuestión casi diría puramente física, o como diría Rajoy, de sentido común, ¿no? Porque en un medio limitado, si miramos los parámetros, yo podría haber traído muchas gráficas, aunque últimamente he decidido que yo ya no, salvo que tenga que hacer una presentación muy técnica sobre algún tema, creo que es mucho mejor la palabra y el diálogo que las gráficas y los PowerPoints. Yo soy de la liga anti-PowerPoint, porque creo que desvían bastante la atención. Pero si pensamos en los factores o en los indicadores más importantes de hacia dónde va el mundo, pues vamos viendo que efectivamente son muy parecidos a lo que yo decía de cómo se desarrolla una bacteria en un tubo de ensayo. Y si miramos el aumento de la población, pues vemos que prácticamente desde que empieza la revolución industrial, el aumento es exponencial, ¿no? Si miramos cómo han aumentado las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, pues es exponencial, ¿no? El otro día leía, y realmente, a pesar de que llevo mucho tiempo trabajando en el tema del cambio climático, realmente me parecía un dato espectacular, es que las emisiones se han duplicado en los últimos 30 años. Es decir, de hace 30 años ahora, en el año 89, ya estábamos hablando de cambio climático. Ya había un comienzo de preocupación por el tema del cambio climático. De hecho, en el año 1992, la humanidad entera, los jefes de Estado y de Gobierno, en una cumbre que tal vez hayáis oído hablar, que es la cumbre de Río de Janeiro, ya en el año 1992, deciden que hay que crear 3 herramientas de derecho internacional para la lucha contra la destrucción ambiental. Un convenio internacional contra el cambio climático, un convenio internacional de protección de la biodiversidad y luego otra herramienta que se llamó la Agenda 21, que era una herramienta para impulsar la acción ambiental desde lo local, ¿no? Esto ya en el año 92, es decir, que cuando uno, viendo todo este proceso de negociaciones internacionales sobre cambio climático, llega a la cumbre de París o llega a la cumbre de Copenhague y le dicen: la cumbre de París ha sido un gran éxito porque todos se han puesto de acuerdo en que el cambio climático es un problema grave. Y dices, pero si es que eso ya lo decidimos en el año 92, es decir, no salimos de dar vueltas a lo mismo, y mientras tanto las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones que causan el cambio climático, no solo no se reducen, sino que aumentan. Y según se entró en el siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, el ritmo de aumento de las emisiones se multiplicó por 3, con la entrada en juego fundamentalmente de China y de la India, ¿no? Es decir, aumentó espectacularmente el ritmo de aumento de las emisiones, ¿no? Hasta el punto de que, si se considera que el índice de CO2 aceptable en la atmósfera son 350 partes por millón, estamos ya por encima de las 400. Es decir, que el aumento, el índice de subida es espectacular. ¿Por qué 350 ppm? Porque se considera que es el nivel de CO2 en la atmósfera antes de la revolución industrial, ¿no? Sabéis que en la revolución industrial, fundamentalmente, la revolución industrial en lo que consiste es en que descubrimos que, sacando de debajo de la tierra todo el carbón y todo el petróleo que durante millones de años
la biosfera había ido escondiendo debajo de la Tierra, pues empezamos a sacar eso, empezamos a quemarlo, descubrimos que hay un gran potencial energético y empezamos a devolver a la atmósfera todo el carbono que los bosques y los océanos habían ido guardando poco a poco, sistemáticamente debajo de la Tierra, silenciosamente. Y dicen, no, es que hace millones de años había mucho más CO2 en la atmósfera. Y dice, sí, había mucho más CO2. También el mundo era muy distinto. Y durante mucho tiempo ese CO2 se ha ido metiendo debajo de la Tierra. El petróleo, como sabéis, en el mar se forman, ¿no?, los sedimentos que van cayendo y eso se iba enterrando y ahí se forma el petróleo. El carbón, los bosques que se van quedando debajo. La revolución industrial, ¿en qué consiste? En utilizar todo ese carbono y liberarlo. Y en 200 años devolvemos a la atmósfera lo que durante millones de años había ido guardando debajo de la Tierra. ¿Cómo no va a tener esto un impacto determinante sobre el clima? ¿Cómo no lo va a tener? Pues claro que lo tiene, claro que lo tiene. Sin lugar a dudas. A pesar de que Donald Trump dice que es un invento de los chinos. No os lo creáis, no es un invento de los chinos. El cambio climático es una realidad y, como os digo, es una realidad sobre la que ya veníamos hablando desde los años 80. Y ya estábamos tratando de poner freno, pero la verdad es que hay que reconocer que no hemos sido eficaces. No hemos sido eficaces en frenar la acumulación de carbono en la atmósfera. Y ahora os voy a contar mi experiencia personal, ¿no? ¿Por qué yo, de luchar contra el cambio climático, por qué doy el salto a la política? Algunos tal vez ya lo hayáis escuchado porque es algo que yo cuento con bastante frecuencia porque es un tema en mi vida determinante, ¿no? Pero fui director de Greenpeace en España. Bueno, yo en Greenpeace estuve bastante tiempo y a partir del año 2000 hasta el año 2010 fui director de Greenpeace en España. Y en el año 2009, en diciembre de 2009, era la cumbre de Copenhague, que era una cumbre muy importante porque todo se había ido preparando para que en la cumbre de Copenhague hubiera un gran acuerdo global contra el cambio climático. Todo apuntaba a que en Copenhague íbamos a firmar ese acuerdo. O bueno, los jefes de Estado y de Gobierno iban a firmar ese acuerdo. ¿Por qué? Pues porque ya se había ido preparando el camino. Había habido una cumbre anterior, 2 años antes, en Bali, en la cual prácticamente la estructura del acuerdo estaba hecha, estaba acordada y todo iba en esa dirección. Desgraciadamente, bueno, ya había más indicadores. Por ejemplo, había uno que yo recuerdo muy bien, y es que a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz. Si recordáis, se lo dieron prácticamente nada más ser elegido. Y entonces muchos decían, y el Premio Nobel lo iba a recoger a Oslo antes de ir a la cumbre de Copenhague. Entonces muchos decíamos, bueno, vamos a ver, este señor no ha hecho nada para que le den el Premio Nobel. Por lo tanto, el Nobel se lo dan porque va a ir y va a firmar Estados Unidos, que era en aquel momento el primer contaminador del mundo, el que más emitía, etcétera, etcétera, iba finalmente a firmar un acuerdo global contra el cambio climático y por lo tanto primero pasaba por Oslo, recogía el Nobel y luego firmaba el acuerdo. Desgraciadamente esto no fue así. Nunca supimos por qué le dieron el Nobel a Obama. Y lo que realmente ocurrió fue que lo que todo parecía que iba a ser un éxito internacional y un gran acuerdo y bueno, pues que por fin se iba a poner freno al cambio climático, resulta que no fue así. Todo se torció en los últimos días de la cumbre, se fue torciendo desde el principio. Yo creo que había muchos intereses para que el proceso global de lucha contra el cambio climático descarrilara y que finalmente no concluyera con éxito. Intereses, pues bueno, de las industrias, de los combustibles fósiles y los países que representan esas industrias, los países productores de petróleo, de carbón, etc. Entonces, yo en aquel momento, como digo, en ese año 2009 yo formaba parte de un grupo dentro de Greenpeace que le llamamos el C7, que era el grupo de coordinación
del trabajo para la cumbre de Copenhague, ¿no? Y veíamos que aquello descarrilaba, que no se iba a llegar a nada, y entonces se nos ocurrió una acción desesperada, que era intentar entrar en la cena de los jefes de Estado, que iban a la cena del día antes, en que tenían que firmar ese acuerdo global contra el cambio climático. Y bueno, decidimos que había que intentarlo, que había que intentar, como medida desesperada, puesto que esa cumbre iba al fracaso, pues entrar en la cena y bueno, pues armar un poco de escándalo para ver si conseguíamos de esa manera pues que hubiera una reflexión, que los jefes de Estado escucharan al mundo, escucharan a la sociedad civil, que no estábamos de acuerdo con lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Efectivamente, preparamos la acción minuciosamente, estuvimos varios días preparándolo para poder conseguir entrar en el Palacio Real, que era donde era la recepción, y efectivamente conseguimos llegar a la puerta del Palacio Real, subir con